Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La casa de Dios, lugar de protección. Y leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. La casa de Dios, lugar de protección. Estábamos viendo el día de ayer, cuando no es tu guerra, y cómo hacemos que sea la guerra de Dios, pero dependiendo de Él, dependiendo. Y algo muy importante para depender de Dios es estar bajo la protección de nuestra congregación, de tener quien ore por nosotros, de tener dones ministeriales, de tener líderes que podamos poner una oración, ayúdame a orar en esto, porque donde están 2 o 3 reunidos, dice que allí está el Señor. Congregación. Y continuamos, dijimos que depender de Dios es consultar a Dios antes de cualquier cosa, pedir ayuda antes que a los hombres. Aceptar que Dios ha estado presente siempre. Quiero enfocarme un poquito en esto, porque cuando vienen luchas y vienen guerras siempre decimos, pero Dios, ¿dónde ha estado? ¿Dónde ha estado Dios? ¿Dónde ha estado cuando me pasó esto? ¿Dónde ha estado cuando no tuve para comer? ¿Dónde ha estado cuando tuve que pagar deudas y no había de ningún lado? ¿Dónde ha estado cuando murió un familiar? ¿Dónde ha estado cuando estuve enfermo? Dios ha estado en el mismo lugar. Desde antes de la creación del mundo ha estado en el trono de la gracia. No se ha movido de allí. Y también, como un día lo dije, ¿sabes? Cuando ha pasado cualquier dificultad en nuestras vidas, Dios ha estado en el mismo lugar sentado. También estuvo sentado cuando su Hijo murió por nosotros. Cuando Él dio a su Hijo y vio cómo lo maltrataban, cómo lo laceraban, cómo lo golpeaban, cómo clavaban sus manos con esos clavos, cómo maltrataban su cuerpo, también Dios estaba en el trono. ¿Tú crees que Dios no se conmueve? ¿Que Dios está arriba gobernando y riéndose de toda la maldad que pasa en el mundo? No. Eso no enseña la Biblia. ¿Sabes? Dios nos dio libre albedrío. Y por el libre albedrío tú y yo decidimos vivir bien o vivir mal. No me digas que todas las decisiones que tomas al día son controladas por Dios o gobernadas por Dios. Porque si fuese así, nuestra vida sería perfecta. Si todo lo que Dios dice a diario en nuestra vida lo hiciésemos, créeme que seríamos totalmente diferentes. Pero piensa en nuestro diario caminar, a diario cuántas cosas Dios nos dice que hagamos y no las hacemos. Y todavía decimos que Dios tiene el control. Frases que a veces no entendemos. Porque no entendemos bien la palabra, su propósito, su buena voluntad. Yo necesito entender la voluntad de Dios y también tengo que entender quién es Dios. Pero tengo que entender sobre todo que hay un libre albedrío en tu vida y en mi vida, que es la que decide qué tomar en nosotros, el bien o el mal, la vida o la muerte. Nosotros decidimos.
Aceptar que Dios ha estado siempre con nosotros. En el versículo 6 dice, dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano la fuerza, el poder, no hay quien se te resista a ti. Claro, Dios es soberano. Claro, Dios es soberano. Si Dios ha guardado a nuestros antepasados, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros si es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Otro punto importante y tiene que ver con hoy, la casa de Dios, lugar de protección. Versículo 9, el que leí. Tenemos que desacomodarnos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, para buscar a Dios en su templo. Ya expliqué, primera carta a los Corintios, capítulo 3, 16, que algunos dicen que no tenemos que congregarnos porque somos el templo de Dios. Y es falso, porque allí no dice que soy el templo, dice más, vosotros sois el templo del Dios vivo. Vosotros, plural, unidos, congregados, somos el templo de Dios. En casa, cada uno solo, no somos el templo de Dios. Por eso la casa de Dios es lugar de protección. También reconocer que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Por eso tenemos que entender que no es nuestra guerra. Versículo 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Claro, si permanecemos de rodillas delante de Dios, Él hará. Por eso dice, confía solo en Él y Él hará. Ven y deleítate en el Señor. ¿Dónde nos deleitamos en el Señor si no es en la congregación y a diario con lo que recibimos a través de un don ministerial? O ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo son concedidas las peticiones? Cuando me deleito en Él. Confía solo en Él, en nadie más, y Él hará. Espera solo en Él. Espera solo en Él. Y Él hará. Es increíble cómo es la palabra de Dios. Es importante también, en medio de una batalla, involucrar a toda la familia en la búsqueda de Dios. Cuando tenemos una batalla, es bueno llamar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos y decir, postrémonos y adoremos, y oramos, y ponemos eso a los pies de Cristo Jesús para que Él pelee por nosotros. Pero a veces es difícil porque siempre hay uno que no quiere o uno que no cree. Entonces, ahí es donde está la casa de Dios, lugar de protección, la familia de la fe, donde podemos decir, ayúdame a orar por esto, porque mejor son dos que uno, porque la oración de unidad tiene más poder. Ahí es donde dejamos que Dios pelee por nosotros, cuando ponemos también todo en oración, todo en oración. Dice el versículo 13, y todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Eso es familia buscando al Señor, familia. No tienes el respaldo de tu familia, con tu esposo, con tus hijos, tu casa de oración está mientras eso sucede. Por eso la casa de Dios es un lugar de protección, es un lugar de protección. Y es un lugar donde podemos alabar y adorar a Dios para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Dice que estas señales nos seguirían, no vamos detrás de ellas. Muchas iglesias están llenas detrás de los milagros. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su carácter formado en ellos? ¿Dónde están los frutos que se están dando? Si estamos ganando personas para que reciban milagros, y no estamos ganando personas para que estén postrados a los pies de Cristo Jesús, entonces para ellos es más importante el milagro que el hacedor de los milagros. Y nosotros nos congregamos es para aprender de Cristo Jesús, no para que estemos recibiendo a toda hora regalos. Eso es añadidura. Es la intención de mi corazón lo que cuesta, es la motivación que yo tengo. Cuando Dios realmente es mi prioridad,
Yo le busco y lo demás viene por añadidura y pongo todo a sus pies y sé que Dios obra a mi favor. Pero es triste llenar lugares para solamente salir con bolsas llenas como si fuese Navidad, llenos de regalos. Y pasa como a los 10 que Dios sanó. ¿Dónde están los 10? Solo se devolvió uno a darle la gloria a Dios y a darle gracias. Esa es la vida de muchos hijos de Dios. Detrás del milagro, Dios da un trabajo, Dios lo da y se olvidaron de Dios. Dios arregla mi hogar, Dios lo arregla y después se olvidaron. Y tal vez ya cuando el hogar está funcionando bien, vuelven a caer y vuelven a irrespetar a su esposa o a su esposo porque ya se sienten que otra vez los tienen seguros y fijos en su casa. Ese es el corazón del hombre apartado de Dios, porque dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso, pero ese corazón es apartado de Dios, porque con Dios no es engañoso. Tenemos que experimentar paz aún en medio de las dificultades. El versículo 30 dice, estoy hablando de segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz en todas partes. Solo Dios puede darnos la paz que necesitamos, aún en medio de dificultades. Tú y yo no necesitamos paz cuando todo está bien, porque nuestra mente está tranquila. La paz se necesita es cuando no la hay. ¿Cuándo necesitamos sanidad? Cuando no la tenemos. ¿Cuándo necesitamos ingresos? Cuando nos faltan. ¿Cuándo necesitamos creer? Cuando no creo. ¿Cuándo necesito tener paz? Cuando hay duda, cuando hay intranquilidad, cuando hay temor, cuando hay impaciencia. Ahí depender de Dios no es inactividad o estar quietos. Depender de Dios es confiar en Él, es esperar en Él. Es entender que aún en medio de las dificultades que podamos estar pasando, podemos alabarlo, honrarlo, buscarle mientras pueda ser hallado y entender que sea cual sea la circunstancia o la dificultad, Dios pelea por nosotros. Por eso, cuando no es tu guerra, es la guerra de Dios porque tú dependes y estás en la casa de Dios, un lugar de protección. Oremos. Padre hermoso, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este día. Gracias porque nos enseña, Dios, de esta vida de Josafat. Nos das principios grandes, Dios, de a dónde ir primero y de entender que tú dejaste tu casa como un lugar de protección, Dios. Por eso dice tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso la autoridad es dada a la iglesia, a los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, a los que nos reunimos, a los que a una sola voz, unánimes juntos, declaramos el mismo nombre al mismo tiempo. El Espíritu Santo descendió fue cuando estaban juntos, unánimes en un mismo sentir. Por eso cuando no hay unidad, no va a pasar nada. Busquemos la unidad en todo, primeramente con Dios y después con todo nuestro interno. Podremos ver grandes cosas tomados de la mano de Dios. Gracias, Padre lindo, por esta mañana. Gracias por hablarnos. Y para el que me esté escuchando, que no tenga un lugar de donde congregarse, donde reunirse, ora, pídele a Dios que te dé un lugar. Dios no da iglesias, Dios prometió pastores. Pastores conforme a su corazón, eso significa pastores que hagan la voluntad de Dios. Porque tristemente muchos pastores hacen la voluntad de ellos mismos. Los que quieren, lo que les conviene, lo que les atrae, lo que les beneficia. Y se olvidaron que la obra de Dios es servirle a Él y llevar almas a los pies de Cristo. Porque nosotros presentamos a quien tiene la salvación. Nosotros traemos mensaje de salvación y Dios es el que hace toda la obra completa. Cristo ya lo hizo por nosotros. Por eso busca un lugar donde congregarte y reúnete. Porque la venida de Cristo está más cerca de lo que creemos y esperamos. ¿Sí? Todo lo que atesoremos en la tierra no nos va a servir para un día poder alcanzar la eternidad. Sí necesitamos trabajar, sí necesitamos conseguir ingresos, claro que sí, pero no por encima de nuestra relación con Dios. Gracias, Padre, por esta mañana. Dejamos todo en tu presencia, orando a ti en el nombre de Jesús.
y bajo tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Tu gloria, oh Jesús, aumenta tu gloria, oh Jesús.